nombre es Robinson Espinosa y soy del Colegio Sagrada Familia Nazaret y les voy a hablar de la exposición de ciudadanía. Comenzamos con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente del siglo XVII. En Francia, en 1789, comenzó una crisis económica causada por lo que eran las sequías y las malas cosechas, los cuales excavó la escasez de las personas, mientras que los nobles buscaban un impugne en el cual cobraban más impuestos a la población para mantener su estatus económico, mientras el rey buscaba una solución. El rey Luis XVI hizo una reunión con los tres estados, los cuales estaban conformados por la noble, la burguesía y lo que era el clero. Esta reunión fue hecha para hacer reformas fiscales que acabasen con el privilegio de la nobleza y así pagaran el impuesto todos. A esta asamblea se le llamó Asamblea Nacional, a la reunión de los tres estados que hubo, y estaba conformada por lo que eran los representantes franceses, y luego esta Asamblea Nacional se pasó a llamar Asamblea Nacional Constituyente, que era reconocida como el pueblo como única autoridad nacional constituyente, generadora de instituciones políticas. El poder constituyente es el que está dirigido al pueblo y está compuesto por la ciudadanía, y el pueblo es el gran soberano. Es quien dirige sus naciones a través de sus elecciones de los representantes legales en la asamblea, quienes describirán sus aspiraciones en el contexto constitucional. El poder constitucional se diferencia por ser superior, que significa que está por encima de todas las autoridades, que es extraordinario porque se explica en situaciones extraordinarias, que es directo, ya que este viene de los dictados directo del pueblo, es decir, que viene desde el pueblo que lo eligió, y es soberano por lo que no está atado a ninguna norma o a otra autoridad que no sea el pueblo, y es incondicional a los intereses y a las necesidades de este. El pueblo como sujeto de la Asamblea Nacional. El pueblo está conformado por todos los integrantes de un país o de una nación, los cuales no tienen distinción alguna. Un pueblo soberano es el que goza de libertad y el que ejerce su autodeterminación, es decir, de su destino, el que ejerce sus derechos y el que pone sus leyes de mandamiento, sus gobernantes, los modelos económicos y modelos políticos. Esta soberanía es la que representa y ejerce los representados de un pueblo en la Asamblea Nacional, las cuales también lo pueden hacer en cualquier otro espacio del Estado. En la democracia, la Asamblea tiene una forma de expresión de los ciudadanos a través que es el voto universal, que es la forma más importante en la que la población se puede expresar. La Asamblea Nacional está conformada por las votaciones populares y las directas, las cuales una vez los representados son nombrados asambleístas y congresistas, tienen que actuar en nombre de sus representados y defender sus intereses. La soberanía es la máxima autoridad de una nación y de un país que ejerce su destino. La soberanía en un pueblo, en la democracia, es la que ejerce en el pueblo, que sería la autoridad máxima y que define lo que tiene que hacer. La soberanía y la Asamblea Nacional está compuesta por los representantes del pueblo, los cuales tienen un poder soberano, que ninguna autoridad no puede conocer de Constitución de 1830 y de 1861 y los derechos ciudadanos. Todo marco constitucional está dividido en dos partes, una dogmática, la cual la dogmática hace referencia a la ideología de la declaración, derechos y garantías, mientras que la parte orgánica es aquella que organiza el Estado y ve su estructura. La constitución ecuatoriana comenzó como un proyecto de los criollos, los cuales querían tener su propio destino y garantizar lo que son sus derechos. Pero estos crearon algunas cosas exclusivas, como digamos el requisito para ser ciudadano, los cuales eran ser mayor de 21 años, estar casado, tener una propiedad de 300 pesos, tener una profesión que no sea de doméstica o jornalera, la cual solo las personas que eran considerados como ciudadanos podían votar, mientras que las personas que no eran considerados como ciudadanos eran los niños, las mujeres, los afrodescendientes, los blancos pobres y entre otros. Para dejar de ser ciudadanos, las personas debían de cometer un crimen muy alto, tener una deuda con lo que era el Estado y tener algún problema en lo que era con la alcoholización.
En la Constitución de 1861, el señor Gabriel Moreno creó una carta constitucional, la cual dijo que concibió al Ecuador como un estado soberano y que no era libre y no estaba atado a ninguna nación extranjera, lo cual hubo un avance en lo que era en los requisitos para ser ciudadanos, que se eliminó lo que era tener una vivienda de 300 pesos, pero se aumentó lo que era saber leer y escribir. Todas las personas que eran considerados ciudadanos podían votar libremente, y las personas que se ponían como postulados debían tener un sueldo al mes de 500 pesos. Las personas que eran excluidas de este beneficio eran las personas no consideradas como ciudadanos, que eran los afrodescendientes, los de esclavos y los de indígenas, que estos estaban ligados a lo que decían sus patrones. La Constitución de 1906 y los derechos del ciudadano. La Constitución de 1906 propone al Ecuador un Estado basado en lo que viene a ser lo liberal y lo burguesial por excelencia. La Constitución reconoce la autoridad del pueblo, ya que por segunda vez la Asamblea Nacional reconoce por nombre a y con autoridad del pueblo a nombre de Dios como autor y supremo legislador universal, y se consagra un Estado en el que sea democrático, representativo y republicano. También se le dan las características de ser popular, electivo y responsable. El Estado se basa en tres funciones, que es judicial, legislativo y ejecutivo. Y se sigue manteniendo al Consejo de Estado como vigilante del marco conceptual, en lo que viene a ser el marco legal, y también lo que viene a ser las garantías de las constituciones y el ejecutor. También se acepta lo que viene a ser el culto, el matrimonio civil y el divorcio, y también se elimina lo que viene a ser tener grandes ingresos para ser candidatos para ser gobernante, y se puede liberar ser gobernante por la decisión de los pueblos libremente, para que sea la elección del pueblo para elegir a su mejor gobernante. Para dejar de ser ciudadano debe cometer un delito, ser de otra nación o cambiarse de nación, pero se sigue manteniendo el requisito de ser mayor de 21 años y tener lo que viene a ser saber leer y escribir. Algunos derechos de lo que viene a ser la Constitución de 1906 son a la vida y a la abolición de la pena de muerte, a la propiedad, a lo que viene a ser la conciencia libre y a no ser retenido. La Constitución de 1978 y los derechos de los ciudadanos. A los fines del siglo 70, Ecuador tuvo el boom petrolero, los cuales enriqueció la economía del Ecuador, ya que esto se llevó al mercado mundial de la exportación del petróleo. A esta Constitución se le dio como base a un Estado democrático e incluyente y algunos rasgos nacionalistas. En la materia de derechos se reconoce al pueblo como el soberano, el cual esta soberanía la aplica a través de los órganos políticos. Y también se reconoce al castellano como la lengua oficial y a otros integrantes culturales como el quichua y otras lenguas de aborígenes. El Estado tiene el compromiso de garantizar el derecho de todas las personas, tanto sea económica, cultural y lo que viene a ser social de la población. También se reconoce lo que viene a ser a ciudadanos, a todas las personas mayores de 18 años. Es decir, se elimina el requisito de saber leer y escribir, y así los analfabetas podían votar. También viene lo que viene a ser la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, que viene así el derecho organizándose de una manera que viene siendo el personal, la de la familia, la de la educación, la de la vivienda, lo económico y la de la política. Siendo así, las personas tenían derecho ya también a lo que era a la comida, a la educación, a las viviendas y a los servicios básicos para una vida plena y segura. Constitución de 1998 y los derechos del ciudadano. La Constitución de 1998 reconoce como ciudadano a todos los ecuatorianos desde su nacimiento. También garantiza el derecho de todas las personas, dándole salud, la vivienda, educación y entre otras. También promete la libertad tanto de hombres y de mujeres. También es protector de la cultura y de la sociedad. Este también es un Estado que promueve el progreso
tanto económico, cultural y social de la población. La Constitución como forma de expresión política y social. La Constitución es la ley suprema que rige a una sociedad. Por tanto, es un instrumento jurídico el cual organiza el Estado. También supervisa lo que es su estructura y su funcionamiento, y también garantiza sobre todo lo que viene a ser el derecho de las personas y establece sus deberes. También la Constitución pone la diferencia entre un Estado y otro, entre un modelo social y otro, y entre una forma de gobierno y otra. Pero la Constitución no solo funciona como un instrumento jurídico, también funciona como un instrumento que recoge las demandas de la población. ¿Y qué son las demandas? Las demandas son una forma de desacuerdo de las personas por las leyes que está tomando la autoridad. Los grupos de los movimientos de que no están de acuerdo con la autoridad comenzaron a tomar fuerza desde el siglo 80, con los grupos LGBTI, los feministas, los ecologistas, los pacifistas, y entre otros. Y todos estos grupos fueron reconocidos gracias a la Constitución de 1998, quien garantizó los derechos de todos estos grupos. Luchas sociales y políticas por el cumplimiento de los derechos. Las luchas sociales son una forma de expresión por la ciudadanía, las cuales no están de acuerdo a las leyes que tiene la autoridad, ya que estos acuerdos que hace la autoridad afectan el interés de la población. Estos conflictos no tienen recientemente, sino que ya vienen de la antigüedad, las cuales han traído muchas guerras y conflictos. Estos conflictos han comenzado desde el siglo XIX y siglo XX, los cuales comenzaron en Europa y Estados Unidos. Después se vino a Latinoamérica, en México en 1910 con la Revolución Mexicana. Después en Latinoamérica, que es aquí en Ecuador, con el levantamiento de Daquilema y Manuela León, quien eran contra el diezmo. ¿Qué era el diezmo? El diezmo era un impuesto que se le hacía por medio de la iglesia a la población y que la debían pagar obligatoriamente. Después de esto vino lo que era el desacuerdo de los indígenas, quienes buscaban sus derechos y sus territorios. Pero también estaban los trabajadores. Los trabajadores y los indígenas eran dos puntos diferentes, pero buscaban lo mismo, que era sus derechos y los beneficios como personas.